Buenos días, les habla Enrique García, director de la cartera Value. En el vídeo anterior vimos un extracto de 7 minutos de la clase 7 que correspondía a la gestión del capital, cómo los gestores de las empresas, los directivos, tienen diferentes alternativas para emplear los recursos o aumentar la financiación, reducir la financiación, etc. En esta ocasión es el turno de la quinta clase, que trata el proceso de competencia y el análisis cualitativo. Al final, las empresas no son simplemente un conjunto de números que se tratan matemáticamente. En realidad, tienen relaciones con los clientes, tienen relaciones con otras empresas, se relacionan con la tecnología, esa tecnología va evolucionando y obviamente eso tiene consecuencias. En realidad, estas circunstancias son las que van a marcar grandes diferencias a largo plazo entre modelos de negocio. Unos van a triunfar, otros no. Bien, aquí tenemos el índice de la clase con los contenidos más importantes y empezamos con un análisis sencillito de la competencia que se le ha propuesto por Pat Dorsey en el libro que construye riqueza y que clasifica diferentes tipos de ventajas competitivas con ejemplos que más o menos nosotros podemos entender fácilmente, y es un análisis estático, es decir, la compañía tiene una ventaja competitiva o no la tiene. De este análisis más sencillo, este año he ido directamente a un enfoque más dinámico, es decir, nos interesa saber cómo surgen esas ventajas competitivas, cómo evolucionan, y eso es básicamente un análisis tecnológico, de cómo evoluciona la tecnología y de cómo las compañías van aprovechando esas novedades, ¿no? Y dentro de este análisis más dinámico, de analizar los cambios, porque se producen, entender un poco la historia, pues hay un tema del que no se habla demasiado. Siempre se entiende a la tecnología nueva como una tecnología que sustituye a la anterior. Google destruye páginas amarillas, obviamente, un caso clarísimo, pero no se habla a veces de que una tecnología nueva a veces no destruye a la antigua y coexisten durante muchos años. Y puede ser perfectamente el ejemplo de la industria del gas con la industria de la electricidad cuando surgió en Estados Unidos. Bien, pues de estos dos puntos trata el siguiente extracto de 13 minutos de la clase 5. Espero que les guste. Sobre el tema de las disrupciones, hay que tener en cuenta que no siempre la nueva tecnología sustituye a la anterior de golpe, sino que a veces coexisten durante muchos años, ¿vale? Entonces, lo lógico sería ver que supongamos que el coche eléctrico, el motor eléctrico va a sustituir dentro de 100 años al motor de combustión, que no es una cosa que debamos dar por hecha, no lo sabemos. Pero es evidente que durante varias décadas van a coexistir por lo menos. Y ese es lo más normal. Por mucho Amazon, por mucho comercio online que tengamos, lo lógico es que sigamos viendo comercio en establecimientos durante muchos años. El ejemplo de la mantequilla y la margarina parece un poco absurdo, pero al principio, antes, la margarina es un invento que surge en Europa, que es una forma de hacer un producto parecido, bueno, no, similar a la mantequilla, o bueno, que sea similar, aunque no es igual, más barato en aquella época sobre todo. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, al principio, pues el consumo era de mantequilla 100% para desayunar o para comer, lo que sea. Cuando aparece la margarina, pues como es más barato para las clases bajas, era más atractivo comprar margarina, aunque bueno, por sabor o eso, a lo mejor no es igual de bueno, ¿no? Pero cumple bastante bien. Entonces la margarina le quitó cuota de mercado a la mantequilla y llegó a ser más importante. Pero luego en los años 70, 80, cuando empieza la preocupación por la salud pública, se empezó a cambiar la percepción y la margarina se empezó a percibir como un producto de peor calidad para la salud, ¿vale? Por el tema de las grasas, etcétera. Y la mantequilla volvió a ganar terreno. Tenemos coexistencia de tecnologías o productos que parece que rivalizan, que uno va a sustituir al otro, pero luego al final no.
Hay de todos los casos. No se puede intentar predecir lo que va a suceder dentro de 40 años con este tipo de cosas. Lo pongo como ejemplos. Esto de Amazon versus el comercio físico no es nuevo, ¿vale? Ya hubo a finales del siglo XIX un empresario que creó un catálogo de productos y que el cliente escogía los productos que quería comprar y se saltaba a todos los intermediarios. Entonces el gran almacén le enviaba el producto a casa, ¿no? Justo cuando estaba surgiendo el servicio de correos en Estados Unidos. Y funcionó bastante bien. Y además hizo cosas muy similares a Amazon, es decir, garantizaba al consumidor que el producto le iba a llegar y si no le llegaba se lo reembolsaba, etcétera. Era más barato, bueno, bien. Pero al mismo tiempo también surgieron las grandes superficies y centros comerciales, ¿vale? Entonces no hay que pensar siempre en que esto se come a esto se come al otro. A veces simplemente la realidad alberga diferentes opciones, diferentes modelos de negocio. No todas las tecnologías cubren todas las necesidades de los clientes. A veces una tecnología o un producto cubre de una forma, otro cubre de otra. Es cierto que hay una relación entre ellos, hay un grupo de gente que podría utilizar uno u otro, pero no siempre es así. Otro ejemplo que no he puesto aquí es el de la conexión inalámbrica versus conexión por cable. Ahora está llegando la fibra óptica a muchos hogares, pero en muchos lugares, sobre todo zonas rurales, no merece la pena realizar toda la inversión en fibra óptica, porque es muy caro para una población muy pequeña. Entonces las compañías eléctricas no llevan la fibra óptica a los pueblos más pequeños. Hay una solución intermedia que cubre parcialmente unas necesidades similares, que es hacer un radioenlace, conectarse con la torre con el repetidor, con la torre, y tener una antena que recoja la señal y entonces ya tienes internet o conexión por teléfono a un coste mucho menor, ¿no? La inversión inicial es mucho menor. La calidad no llega a ser la de la fibra óptica, obviamente, pero también importa el coste, tiene que ser económico. ¿Podemos decir que los radioenlaces compiten con la fibra óptica? Desde luego, pero no cubren el campo del otro totalmente. La fibra óptica no va a llegar a una montaña o a unas islas remotas, por ejemplo en Hawái, a lo mejor los radioenlaces en los archipiélagos funcionan muy bien, ¿no? En Canarias. Y sin embargo la fibra óptica pues está más destinada a ciudades, donde la inversión se puede distribuir entre un mercado mayor. Y ese es un poco el tema. No se puede decir, es ni blanco o negro. A veces sí. Aquí a diapositiva os he dejado el tema de la electricidad, que bueno, hoy en día ya ha llegado a prácticamente el 99% de los hogares en los países desarrollados, pero durante muchísimos años compitió con las lámparas de gas para iluminar las casas, sobre todo al principio. Alguien diría, joder, algo como la electricidad cuando se inventó debería proliferar muy rápido. Pues no. Aproximadamente 20 años después de los primeros diseños eléctricos, solo el 5% de los hogares de Estados Unidos tenían electricidad, ¿vale? El resto seguía con la tecnología tradicional de gas, que era más antigua, ya estaba más amortizada, etc. Y probablemente durante muchos años la progresión fue lenta. De hecho, en aquella época la electricidad solo servía para la luz, porque no había electrodomésticos. Posteriormente, una vez que ya la electricidad ya tenía una cuota de mercado más importante, ya empezaron a aparecer otros inventos que funcionaban con electricidad, por ejemplo la radio, después la tele, luego de los electrodomésticos de limpiar la casa, las lavadoras, etcétera. Entonces ya el incentivo para poner electricidad en casa funciona. Entonces, como veis, unos procesos se van alimentando con otros. Y diréis, bueno, pues lo de la lámpara de gas era un fracaso. Si apostaste por la industria del gas, que llevaba el gas a las casas, en aquella época te equivocaste, porque al final la electricidad llegó a casi todos los hogares. Pues no. Por ejemplo, luego se dieron cuenta de que la infraestructura de gas podía reciclarse y se usó como calefacción. Y sigue usándose hoy. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando una tecnología está en decadencia,
o bueno, o hay otra tecnología que le está quitando el terreno, cuidado porque a veces también se puede reciclar. Y eso fue lo que sucedió, que toda esa infraestructura de gas se reutilizó para temas de calefacción. Y para ese uso, pues no es peor que la electricidad. Pasa lo mismo con el motor de combustión, es decir, es más, tiene más autonomía, tiene más poder calórico, energético en poco espacio, en menos litros, digamos, que la electricidad que puedes almacenar en una batería. Bueno, como veis, todos estos temas importan a la hora de establecer expectativas, porque luego, si un modelo de negocio está basado en una tecnología, hay que tener cuidado a la hora de establecer expectativas. Porque, por ejemplo, ahora todo el mundo dice el coche eléctrico es el futuro, es el futuro, es el futuro, y lo que se ve es que no pasa del 1% del total de vehículos. No, no es económico a día de hoy. Y fijaos, todas las compañías, bueno, no son muchas, pero sí que hay unas cuantas que además están de moda, por ejemplo Tesla, que todo se confía, que es el futuro, porque el coche eléctrico va a triunfar, etcétera. Y lo que se ve es que no cuaja, ¿no? A día de hoy las baterías no son suficientemente, el punto de partida del motor eléctrico hoy en día no es suficiente como para que la sociedad invierta de forma masiva en infraestructuras asociadas. Y pues todo eso puede tardar muchos años. Por ejemplo, el presidente de Mazda dice, las próximas 2 décadas el motor de combustión va a ser el 85% de los vehículos, por lo menos. Y dice, eso del coche eléctrico está muy lejos todavía. Y todo esto nos importa, que luego hay gente que dice, no, el Tesla puede salir bien, etcétera. Pues con todas las pérdidas que tiene a día de hoy, todas las inversiones que tiene que hacer, etcétera, pues no parece el caso, ¿no? Y un ejemplo mucho más contraintuitivo todavía, el del tractor. Y dices, bueno, pero en cuanto se inventó el tractor, pues se dejarían de usar caballos enseguida, ¿no? Pues no, tardó muchísimo tiempo. Los primeros tractores no eran económicos, no eran fiables, el mantenimiento era muy caro porque no estaba desarrollada la industria. Eso es una disrupción clarísima del tractor. Obviamente el potencial a largo plazo de mejora del tractor era mucho más elevado que el del caballo. Pero el punto de partida al principio costaba. Fijaos que no solo hay que tener no solo se trata de comprar el tractor, sino de que haya un mercado de segunda mano de piezas, talleres, conocimiento, gente que sepa repararlos, una industria también de repostaje, o, aunque sea particular, en muchas cosas que hoy damos por hechas, pero que entonces no estaban. Entonces, todo eso hay que crearlo. Y el tractor en Estados Unidos se impulsa sobre todo durante la guerra civil, porque faltaba mano de obra en el norte, o bueno, no sé por qué razón necesitaban el tractor para, es decir, no tenían mano, yo creo que no sé si lo recuerdo bien, lo impulsaron porque faltaba mano de obra, pero una vez que acaba la guerra, la gente dice, bueno, ya está, podemos coger mano de obra del sur, ¿no? Haya un mogollón de esclavos liberados y de gente también de trabajadores, etcétera. Pues entonces, este extracto lo podéis leer, lo he traducido todavía en 1900, a principios del siglo XX, ya llevaban 40 y pico años con el tractor y todavía no era económico. Y este extracto es muy interesante para ver la perspectiva del hombre de negocios versus la perspectiva del más media, ¿no? De los periodistas, de los foros, de la gente que, bueno, pues él no va a asumir las consecuencias de un negocio ruinoso. Entonces los agricultores todavía veían mucho recelo del tractor. Eh, no eran fiables, daban muchos problemas. De repente tenías que parar la labor porque no funcionaba. Mientras que el caballo, pues nunca daba problemas. Es algo que, bueno, nunca, nunca no, ¿no? Pero. Y el mantenimiento era muy caro, eran muy pesados. Bueno, entonces no era económico todavía. Era evidente que podía mejorar y que a lo largo del tiempo se acabaría utilizando, pero en ese momento no lo era. Muchos se dieron cuenta de que los fabricantes habían vendido mucho humo, habían establecido expectativas muy altas
pero habían ejecutado mal, no quedaba claro. Pero este libro dice que encontró señales de que había gente que estaba muy entusiasmada. La prensa, periodistas influyentes, periódicos decían que eso era el futuro, que había que implementarlo, animar a que se produjesen más avances, que supiese apoyo público, ¿no? Pero claro, estas personas pues no son hombres de negocios y siempre exageran. Si algún tema está de moda, se lo exagera y total, si ellos no son los que van a invertir, ¿no? Cuidado con estos temas, siempre son iguales. A día de hoy no ha cambiado nada. Siempre se ponen demasiadas expectativas en las novedades, etcétera, y todavía falta mucho tiempo para que maduren, ¿no?